Hechos 2 del 14 al 24, pasaje de nuestra liturgia, pasaje que nos habla de los eventos espectaculares que estaban ocurriendo en Jerusalén. El cristianismo, como fe histórica, se basa en lo que yo acabo de mencionar, en hechos nuevos y espectaculares. Nosotros llamamos a la proclamación del Evangelio, según la palabra en griego, kerygma. Pero también hay un verbo en griego que es keresien. Y unidos nos habla de que la proclamación, el anuncio de la resurrección y de lo que Cristo hizo, era un anuncio histórico, nuevo y espectacular. Ahora, cuando usted tiene competencia en diferentes áreas de la vida, yo me acuerdo en nuestro país que para conseguir un veterinario usted tenía que ir al fin del mundo. Pero poco a poco la sociedad va cambiando, va adquiriendo mayor poder adquisitivo y se puede dar el lujo de tener una mascota. Porque si usted tiene una mascota, esperamos que usted la atienda bien. Y para atenderla bien, pues usted le da sus alimentos a tiempo, le tiene su agua, no la maltrata y al mismo tiempo cuando se enferma, la lleva a un veterinario. Por lo tanto, estamos hablando de gastos, ¿verdad? Y en un tiempo, en muchos años atrás en nuestro país, tener una mascota implicaba para una clase social en particular. Posteriormente, cuando los poderes adquisitivos de nuestro país crecieron, la clase media creció, pues muchos decidieron tener mascotas. Y con eso vino la competencia de los veterinarios. Y entonces venían veterinarios que trabajaban hasta las 6 de la tarde. Y de un momento empezaron los hospitales de veterinarios 24 horas, que ya usted los ve. En cada esquina hay un veterinario. Si hay un veterinario entre ustedes, no estoy criticando, estoy dando un dato histórico. Yo llevo mi mascota al veterinario también. La última vez que la llevé, todavía tengo un dolor aquí. Fue muy costoso. Hicieron pruebas y todo, y le sacaron sangre y todo. Y cuando el médico empezó a hablar que le tenemos que sacar sangre y hacer estas pruebas, yo empecé a preocuparme seriamente. Y cuando dijo cuánto era, pero si yo tengo una mascota, tengo una responsabilidad. Solamente la gente cruel, contraria a lo que dice la Escritura, cómo debe ser tratada una mascota, no cuida de ella. Pero no una clase de veterinaria. Crece la competencia. Y los otros días vi un anuncio de una veterinaria. El anuncio me dio ganas de llevar a la gata mía sin que tuviera ninguna enfermedad, a que conociera a la veterinaria. ¿Verdad? Y yo estaba tan impresionado, ¿verdad? Que esta tiene que tener también sanidades que yo no conozco. El cristianismo surge en medio de una competencia religiosa brutal. No solamente el judaísmo, el paganismo, el zoroastrismo, el hinduismo. Y en medio de todo eso surge un mensaje distinto. Un mensaje nuevo y espectacular. Y el centro de ese mensaje es que la muerte puede ser destruida. Entonces, eso hace que la competencia, como la veterinaria, ¿verdad? Hace que la competencia mire y diga, ¿y qué hacemos con esto? ¿Sabe algo, hermano? El kerygma y el keresisen, de ese kerygma, lo espectacular, se tiene que basar, escuche bien,
en hechos históricos, porque si no, se convierte en una fantasía y en una mentira. Y eso era lo que proclamaban los apóstoles, lo que vieron, lo que experimentaron, lo que sintieron, el espectáculo increíble que la muerte había sido derrotada. Oramos. Señor bueno, gracias te damos. Perdónanos, porque hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Que tu nombre de aquel que está vivo llegue al corazón de los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por lo tanto, para que el querigma, para que la proclamación tuviera un acicate, tuviera una zapata, aquellos que lo escuchan tenían que basarse en hechos históricos. No podía ser una fantasía, como muchos creen. En esta semana hemos visto personas timadas por brujos en nuestro país. Y uno fue a la policía a condenar a la que le leyó el tarot porque le cobró primero $5,000 y no tuvo resultados. Y otro consultó a otra mujer, regularmente son mujeres, perdonen, ¿verdad? No, hay un piquete de feministas aquí, pero es que esa es la verdad. Consultó a otro y le sacó $2,000. Y no hay ninguna base para todas esas mentiras, pero los discípulos, los apóstoles, proclamaban lo espectacular, lo increíble de la tumba vacía. Y entonces cuando usted va al pasaje que vemos aquí, que es el día de Pentecostés, Pedro quiere decirle a la multitud algo importante, algo que llegue a su corazón y entiendan. Miren, lo que ustedes observan aquí del derramamiento del Espíritu Santo es el cumplimiento de la profecía de Joel. Entonces la cita en el versículo 17 en adelante. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y entonces el apóstol Pedro toma la profecía de Joel para que los que estaban viendo el espectáculo increíble de personas en hablar en idiomas que no conocían y proclamaban el evangelio, porque eran idiomas conocidos, y mediante eso proclamaban el evangelio. Pero entonces Pedro, en el versículo 22, nos dice algo bien importante. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Escuchen bien. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Cuando él dice que Jesús es nazareno, está diciendo que es de Nazaret. Yo quiero que usted vea las implicaciones históricas. Yo te estoy hablando, dice Pedro, te estoy hablando de aquel que viene de Nazaret, no de una isla perdida que nadie ha visto, o las famosas islas de la Sirena que nadie ha llegado. Nada de esos cuentos. O del vellocino de oro que tenían que buscar Jason y los argonautas, a un lugar que nadie sabe dónde está. No, yo te estoy hablando de eventos históricos, dice Pedro. Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret. Tú sabes de quién yo te estoy hablando. Varón aprobado por Dios entre vosotros. Ustedes fueron testigos del evento histórico. Ustedes. Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, Pedro le dice a ellos, ¿se acuerdan de Jesús de Nazaret? Personaje histórico que entre ustedes hizo lo espectacular. Nosotros estamos proclamando lo espectacular. Lo que ninguna religión puede compararse al cristianismo. Jesús Nazareno, en medio de ustedes, le dice, hizo maravillas, prodigios
y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Sabe? Había una mujer viuda que su único hijo había muerto. Entonces, pensar en la viudez en el siglo I era muy difícil. Había perdido a su esposo, su sustento, se basaba en su hijo, que era su único hijo, y también muere. Por lo tanto, esa mujer estaba muy triste y posiblemente en una profunda depresión. Y no valía consejo de ninguna clase, ningún consuelo tampoco. O consuelos como usted oye algunas veces: despreocúpate, nosotros no te vamos a abandonar, te vamos a ayudar. Y a los 60 días ese consuelo como que desaparece. Y mi esposa puede hablarles a ustedes de eso. Y en medio del cortejo fúnebre de gran tristeza, ante el problema de esa mujer, aparece Jesús. Y tiene compasión de esa mujer. Y se acerca. Y ve su tristeza. Pero no solamente su tristeza por haber perdido a su hijo, ve su problema social. Y se compadece de ella. Y en ese instante, el maestro, el título que más me gusta, el maestro, se acerca y resucita a su hijo. Y le vuelve la esperanza. Y le vuelve la alegría. Y le da el consuelo que necesita. Y en medio de eso, Jesús se proclama aquel que derrota la muerte, pero hace una gran maravilla. Dice la Biblia que el pueblo glorificaba a Dios. Dios está en medio de nosotros. Esos son los reclamos de Pedro a los que están oyendo. Ustedes saben de quién yo hablo. Ustedes saben las maravillas que hacía. Pero añade el versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Entonces, nos encontramos con un texto de un gran peso teológico. Porque no solamente Pedro dice, todo esto está predestinado, todo esto iba a ocurrir, está en el consejo de Dios, nadie toma de sorpresa a Dios, nadie toma de bobo a Dios, Él lo tenía todo en orden, pero añade Pedro, porque ese es el Dios de la Biblia, no el Dios que usted se quiere inventar. Ustedes son culpables de asesinar a Jesús. Ustedes son el medio por el cual Jesús es asesinado. Ustedes lo apresaron, datos históricos. Fue llevado frente a Poncio Pilato. Fue condenado a la cruz. Ustedes lo querían muerto. Ustedes saben de quién yo hablo. Entonces el querigma, el mensaje de la iglesia, el mensaje de los apóstoles, se basa en hechos históricos. El querigma no puede recoger, nunca recoge fantasías. Y frente a todo el buffet de religiones, el cristianismo se declara como la única religión que dice la muerte será destruida. Lo que ninguna religión puede decir. Y entonces se inventan las religiones, reencarnaciones ahí. Yo no sé cuántas reencarnaciones tiene el Dalai Lama, tenía que mencionarlo. Y no sé cuántas reencarnaciones tiene el otro. O que nosotros pasamos a otro plano que nadie conoce. O el espiritismo que nos lleva a las mentiras y el error continuamente. Y aprovechándose del dolor de aquel que perdió a su ser querido. El cristianismo dice, no, la muerte será destruida. Pero ¿por qué el cristianismo dice eso? Versículo 24. Esta es la clave del querigma. Esta es la clave del queriseín, lo espectacular. Ese que fue crucificado, ese que ustedes llevaron, que ustedes saben de quién yo hablo, Jesús Nazareno, que hizo milagro entre ustedes,
que ustedes llevaron ante Pilato, todos son datos históricos, que fue condenado y crucificado y enterrado por ustedes. Ellos no podían reclamar nada, todos eran datos históricos. Ese, versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y entonces, el apóstol Pedro nos lleva de la mano de los hechos históricos al otro hecho histórico. Ese venció la muerte. Ese venció el pecado. Ese venció el Imperio Romano. Y es importante que ustedes entiendan, dice Pedro, que si ustedes no se adhieren a Jesús, si ustedes no se arrepienten de sus pecados y vienen a los pies de Jesús, no importa la religión que ustedes abracen, ninguna supera el mensaje del Evangelio, el querigma histórico de que Cristo venció la muerte. Por lo tanto, si volvemos a nuestros veterinarios, ahora hay un veterinario, como dije, en cada esquina. Cerca de mi casa hay uno. Pero si usted más adelante hay otro. Entonces, una vez yo estaba haciendo inventarios de veterinarios, no es broma, y mi esposa me decía, ¿tú vas a seguir con ese inventario? Y yo le decía, pero es que es increíble cómo ha crecido eso. ¿Cómo ha crecido eso en Puerto Rico? En una profesión que no se da en Puerto Rico, que aquí no se estudia. Y cómo ha crecido y regresan aquí a la isla. Y tenemos un problema, un pequeñito problema con los veterinarios. Si lo vemos en forma estándar, yo espero que cuando lleve mi gata de nuevo al veterinario no me la mate, pero si lo vemos en forma estándar, es broma. Todos estudiaron lo mismo, básicamente. Y por lo tanto usted va probando veterinario. Dice, este me gusta, este no me gusta. Me voy a quedar con este. Este me habla chévere y me dice lo que hay. Pero en general, ¿sabe algo, hermano? Lamentablemente con el cristianismo usted no puede hacer eso. Jesucristo no le permite eso. Jesucristo dijo que un día yo seré levantado de la tierra y todos vendrán a mí, todos. Y en ese día yo juzgaré a todos, a toda la humanidad, de todas las épocas, vivos y muertos, basándose en tu relación con Jesús. Con el cristianismo no se puede hacer lo que dije de los veterinarios. Jesucristo venció la muerte, está vivo, es el hecho histórico del querigma, el mensaje de la iglesia. Y cuando vamos y vemos la tumba de Mahoma y la tumba de Buda y la tumba de Lao Tse, y podemos seguir la lista, como dije la semana pasada, ninguno tiene la base espectacular de declarar que su fundador ha vencido la muerte. ¿Sabe, hermano? Mira qué sencillo es esto. Con los veterinarios, usted va a donde le dé la gana, al que a usted le guste. En su vida espiritual, es mejor que corra a los pies de Cristo. No que camine, corra, porque el tiempo se acaba. Y viene un día cuando lo verá vivo, y se va a acordar de mí. Lo que dijo el pastor, qué lástima, no lo escuché. Amén. Gracias te damos, Señor. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue al corazón de tu pueblo, por medio del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén.
y amén. Estamos en silencio, hermano.